Queridos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les contamos las últimas noticias sobre la situación en Nicaragua, cómo el gobierno mantiene una campaña de desprestigio contra la Iglesia que se ha posicionado del lado del pueblo nicaragüense. El caso de Asia Bibi no es el único en Pakistán. Actualmente hay al menos 800 personas en la cárcel acusadas de un supuesto delito de blasfemia que pueden morir por ser cristianas. Washington también se unirá a la presentación del informe sobre libertad religiosa el próximo 22 de noviembre e iluminará de rojo un lugar muy especial. Muy buenos días, amigos. Efectivamente, tenemos una semana con mucho dolor en el corazón por este gran atentado en Mina, al sur de Egipto, donde han fallecido al menos 7 cristianos cuando estaban en peregrinación. También tenemos este gran dolor por lo que está pasando en Pakistán a raíz de la última sentencia de Asia Bibi. Hay muchas turbas y muchas manifestaciones en este país que le vamos a dedicar mucho espacio en los próximos minutos. Y también Nicaragua, que lleva ya casi un año de un terrible acoso e intimidación a la Iglesia. Bueno, pues con Pakistán, con Nicaragua, con Egipto y con otras muchos países donde nuestros cristianos sufren, empezamos el repaso de la actualidad de nuestros hermanos gracias a nuestra compañera Blanca Ruiz Antón. Así es, Raquel. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, en Nicaragua, está siendo víctima de una campaña de desprestigio después de que se publicara una grabación de audio en la que supuestamente se le escuchaba presuntamente planteando presiones contra el gobierno. Desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua no han dado credibilidad a la grabación y mostraron su apoyo al obispo. La Iglesia en Nicaragua está siendo objeto de una ola de ataques al apoyar al pueblo del país, que lleva pidiendo la dimisión del presidente Daniel Ortega desde el pasado abril, cuya acción ha llevado al país a una grave situación de inestabilidad y violencia. A pesar de que Asia Bibi fue absuelta del supuesto delito de blasfemia que la ha mantenido en la cárcel durante casi 10 años, las presiones de los grupos extremistas han hecho que no pueda ser liberada y por eso no puede abandonar el país mientras que el Tribunal Supremo revisa el caso. El marido de Asia Bibi declaró recientemente que a pesar de que está en la cárcel, la vida de su esposa y de toda su familia está en peligro. El abogado de Asia Bibi, Saiful Malook, de religión musulmana, sí consiguió salir de Pakistán recientemente ante las numerosas amenazas de muerte que había recibido. Al menos 7 personas murieron y 19 resultaron heridas en un ataque contra cristianos coptos en el sur de Egipto, cuando viajaban en un autobús que se desplazaba hacia el monasterio de San Samuel. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque. Durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco expresó su pésame y aseguró que reza por las víctimas asesinadas por el hecho de ser cristianos. Gracias, Blanca. Nos vamos precisamente hasta Egipto, en este caso de la mano de Rafid Greich, que es el portavoz de la Iglesia Católica Copta de allí, con el que nos va a contar qué está viviendo en estos momentos esta comunidad cristiana en esta localidad de Mina. Rafid, buenos días. Cuéntanos qué ocurrió el pasado sábado con este atentado. The Egyptian government, El gobierno egipcio está intentando controlar a los terroristas, especialmente en la zona del Sinaí. El día antes del atentado contra los cristianos que visitaban el monasterio de San Samuel, el ejército mató a 16 terroristas. The army killed around 16 terrorists. Cada día hay revueltas entre el ejército egipcio y la policía contra los terroristas. Pero el gobierno no está protegiendo lo suficiente el monasterio y por eso los terroristas pudieron atentar contra él tan fácilmente.
Una vez más, el tema de la seguridad de los coptos siempre en el punto de mira. Supuestamente el ISIS, el Daesh, es el autor de este crimen. ¿Por qué de nuevo se está atacando a los cristianos en Egipto ahora? No solo los cristianos lamentaron el atentado, sino también el resto de ciudadanos, también los musulmanes, que repitieron en numerosas ocasiones que eso no es el Islam. El presidente dio el pésame al Papa Tawadros. Los cristianos tienen ese sentimiento de que siempre están bajo amenaza porque son la comunidad más débil y siempre sus iglesias y monasterios son objetivo de los terroristas. Siempre en el punto de mira esta minoría copta allí en Egipto. ¿Qué podemos hacer nosotros desde España, desde Europa, desde Occidente para sostener la fe de nuestros cristianos allí en Egipto? Es importante rezar por los cristianos. Pero en España y en Europa es importante ser consciente de los riesgos de cierto tipo de Islam. De los grupos terroristas que encuentran refugio en los versos del Corán. Muchas gracias, Rafik Greitz, portavoz de la Iglesia Católica Copta, por darnos esta última hora de este último atentado en Egipto, al sur, en la ciudad de Mina. Bueno, además de esta terrible situación ocurrida con nuestros hermanos en Egipto, son muchos los países donde los cristianos sufren persecución hoy, en el 2018, en noviembre del 2018. Una situación de la que se hace eco la Iglesia Católica en España, que ha participado precisamente esta semana en la Conferencia Mundial de las Religiones que se ha celebrado en Madrid y en la que se ha dado cita a algunos de los principales líderes religiosos de todo el mundo. En el acto, el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, ha recordado que esta persecución se encuentra en su máximo límite. Estamos alcanzando máximos inasumibles de persecución religiosa en el mundo. E incluso la cristianofobia en países de tradición cristiana es una patología social a la que no hay que perder la pista. Si es verdad, queremos construir un mundo fraterno, justo y en paz. Siria, Irán, Egipto o Venezuela, por citar solo algunos ejemplos de persecución contra el cristianismo. Perseguidos en tantos lugares del mundo, pero no olvidados. Por eso en este programa les traemos siempre el testimonio de estos mártires de la fe, estos hermanos que van pioneros en la fe, dándonos luz y dándonos desde luego, pues, indicándonos el camino de cuál debe ser desde luego el ejemplo de dar la vida por Jesús en estos casos hasta las últimas consecuencias. Bueno, vamos a hablar, como he dicho, de Pakistán. Sabemos que ha sido la noticia de los últimos días esta posible liberación de esta cristiana que el jueves 8 de noviembre se cumplirá el aniversario en el que ingresó en prisión acusada de manera injusta, sin falta de pruebas y en un juicio lleno de contradicciones. Nuestra ya amiga Asia Bibi fue por este supuesto delito de blasfemia en el que se supone que ha sido acusado por haber criticado al Corán, a Mahoma, a la religión del Islam. Por haber hecho la mínima crítica, tú puedes ser acusado de blasfemia. Solamente hace falta 3 testimonios y llevarte un juicio en el que casi no te puedes defender, mucho menos si eres mujer y mucho menos si eres cristiana, como es el caso de Asia Bibi. A día de hoy hay muchas turbas en Pakistán. Los musulmanes radicales, y no solo los radicales, están hoy en las principales ciudades, en Islamabad, en Karachi, en Lahore, acosando, intimidando a los cristianos que casi
no se atreven a salir de sus casas y la situación puede complicarse todavía más si no hay una firme decisión de qué hacer con la liberación de Asia Bibi, si se la saca o si no se la saca de Pakistán, de esta ciudad. Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar en Perseguidos pero no olvidados en este programa con un amigo nuestro que se llama Joseph Ambar. Muy buenos días, Joseph. Gracias, buenos días. Que es un cristiano de Pakistán refugiado en España, que lleva en España 4 años, que como digo, es cristiano, es de Pakistán y nos va a poner ojos, nos va a contar de primera mano qué es lo que está pasando hoy en Pakistán a raíz de esta gran noticia de la supuesta liberación de Asia Bibi. Joseph, aunque llevas, como digo aquí, 4 años en España, ¿tienes contacto? ¿Tu familia está ahora mismo en Pakistán? Sí, mi hermano y mis hermanas viven todavía en Pakistán. Y yo he hablado con mi hermano, sí, después de sentencia o anuncio de liberación de Asia Bibi. Y he hablado con mi hermano, sí. ¿Tienen miedo? Mi hermano ha dicho que en su pueblo, él vive en un pequeño pueblo, él ha dicho que en su pueblo gente está saliendo por calle en las rotondas y él casi en el pueblo, desde el pueblo él no ha podido salir a una ciudad pequeña a ir a trabajar. Y 3 días las escuelas públicas estaban cerradas, o sea que los niños no han podido ir a escuela por tener miedo o no sé si alguien puede traer algún problema o pues gente está en la cárcel bastante, de verdad, por miedo. Hablamos que están en casa porque tienen miedo y los que tienen miedo y no se mueven son los cristianos, ¿no? Es verdad, claro, son los cristianos porque los musulmanes están protestando, están demostrando por la calle y están pidiendo pena de muerte, que matan a Asia Bibi o que anulan la anuncia que el juez ha dado de liberación. Y eso, pues, gente, había una ola de violencia en todo el país, pues. La situación es muy peligrosa, pues lo que no pueden salir los cristianos, es verdad. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Hay una sentencia, se permite la liberación de Asia Bibi, ¿y por qué toda la población musulmana ataca a los cristianos? No están de acuerdo, obviamente no aceptan la libertad religiosa. ¿Por qué este odio? Yo creo que es un odio mental. Aparte de religión, ellos tienen en su mente que si alguien permite o alguien hace un delito contra Mahoma o contra Corán o Islam, esta persona tiene que morir. Esta persona tiene que condenar de muerte o traer en cárcel. Si esta cosa está en la cabeza, en la mente, pues es muy difícil sacar de la cabeza, de mente de las personas. Por eso, pues, tienen odio, pues, no sé, es la fe de ellos, que si matan a alguien, si alguien hace algún delito contra Mahoma, y un musulmán o una persona con la fe mata a esta persona, va a ir directamente en el cielo. Pues imagina que todo el mundo quiere ir en el cielo, en un lugar donde ellos tienen tranquilidad y paz. Pues no sé cómo, yo no puedo aceptar o no entiendo cómo puede ser matando a una persona y a otro va a ir en el cielo. Pues es difícil, muy complicado. Tú has vivido desde pequeño como cristiano, natural de... ¿De Pakistán? ¿Qué ciudad? Miechanú. ¿Está? Está cerca de Lahore, provincia Lahore, Punjab. Punjab, la provincia de Punjab. Sí. Vale, sí, cerca de Lahore, obviamente. ¿Tu familia cristiana? Sí. ¿Minoría en el pueblo? Sí. ¿Minoría en el colegio? Sí. ¿Perseguido? Claro. Bueno.
Estamos hablando, como vemos, de Pakistán, uno de los países más peligrosos para vivir los cristianos. Blanca Ruiz Antón, dándonos más datos de este país, el país más ortodoxo para el Islam. Pakistán se sitúa al noroeste de la India y tiene una población que ronda los 191 millones, de los que el 96,2% son musulmanes. Aproximadamente un 2,2% son cristianos, entre católicos y protestantes, y un 1,3% hindúes. Cuando se creó Pakistán tras la partición de la India en 1947, se fundó como Estado laico, pero poco a poco se ha ido radicalizando la influencia islámica. De hecho, es el país con mayor número de madrasas o escuelas coránicas del mundo. Aunque en la Constitución se recoge la libertad religiosa, la realidad es que las estructuras políticas y sociales en Pakistán impiden que las minorías sean tratadas de igual manera que los musulmanes. La llamada ley de blasfemia, pena con cadena perpetua o pena de muerte, insultar al profeta Mahoma o la profanación del Corán. En la vida cotidiana, estas leyes se utilizan con frecuencia como ajuste de cuentas y medio para perseguir a las minorías religiosas. Actualmente, Pakistán se encuentra entre los primeros países de persecución contra cristianos. Estamos hablando con Joseph Dambar, que es cristiano de Pakistán, de la provincia del Punjab, la misma donde está Lahore, donde está ahora mismo todavía Asia Bibi encarcelada, con este amigo nuestro cristiano que ha sufrido la persecución desde pequeño y que su hermana está ahora mismo en la cárcel por el mismo delito que Asia Bibi, el presunto delito de blasfemia. Hacemos una pequeña pausa y hablamos con Joseph.